Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de El Camerino Deportivo, primeros en deportes. En la tarde de hoy estaremos hablando con un deportista de primera. ¿Se puede introducir, caballero? Sí, saludos. Mi nombre es Roberto Mercado, natural de aquí de Mayagüez, crecí en Río Cristal y aquí estoy contigo en El Camerino Deportivo. ¿Y quién es Roberto Mercado para los que no conocen? Bueno, Roberto Mercado, pues tuve la bendición, la dicha de ser cargabate de los Indios de Mayagüez por 8 temporadas, desde 1980 a 1988. Una gran bendición. Esa época que Roberto Mercado fue Bad Boy era una de ensueño. Háblame sobre esa época que fuiste Bad Boy del 80 al 88, los jugadores que fuiste Bad Boy. Bueno, te puedo empezar por los peloteros importados que traía Mayagüez ese año. Por ejemplo, a mí me tocó ser Bad Boy de Wally Joyner, de Kelly Bacua, de Jim Dwyer, de Andy McGaffigan, de Paul O'Neill, de Tom Pagnosi y de un sinfín de jugadores de Vince Coleman y Terry Pendleton. Y pues tuve la oportunidad de ver su desarrollo, sus inicios aquí en el béisbol de Puerto Rico, y con ellos, ¿verdad? Tuve la bendición de estar en 3 series del Caribe, 3 campeonatos de aquí, 3 campeonatos nacionales en la Liga de Béisbol Profesional y 2 juegos de estrellas. Pero no tan solamente el señor Mercado fue Bad Boy. ¿Qué más fue Roberto Mercado? ¿Un fisiculturista? ¿Una estrella en la live? Explíqueme sobre eso. Bueno, también tuve la bendición que mi mamá tenía un gimnasio en Mayagüez, se llamaba el Mayagüez Olympic Gym, y ahí pues me inicié en el fisiculturismo. Yo llegué al fisiculturismo como digo, por casualidad, porque yo era atleta en la live, yo era lanzador de martillo, era lanzador de disco y era levantador de pesa. Y pues de casualidad, pues mami me dijo, mira, tú tienes que entrenar físicamente. Y pues al empezar a entrenar pesa, pues empecé a desarrollar físico, y mi madre, que pertenecía a la Federación de Fisiculturismo, bendito, que en ese tiempo el presidente era Tony Pérez, que falleció hace poco. Por cierto, él trajo a Luferino, Él trajo a Luferino para esos años, trajo un montón de fisiculturistas. Pues yo empecé a competir en la federación, competí en 2 Mr. Puerto Rico Junior y en otras competencias nacionales, y pues también lo hice en la live, ¿verdad? Me tocaron 4 justas live. Competí en levantamiento de pesas, estuve en el equipo nacional universitario en una competencia de levantamiento de pesas centroamericana que fue en Santo Domingo, República Dominicana, en Centro Olímpico, y fui a un mundial juvenil de pesas también, un mundial juvenil. Pero hay algo que se le está olvidando, que yo creo que para usted, yo creo que tiene un valor enorme, y es, si se acuerda, qué sucedió en Texas hace como 1 año, 2 años, que fue lo que sucedió, que fue histórico para el pueblo de Puerto Rico. Eso fue, ay Dios mío, gracias por recordarme, doctor. Pues la primera vez que tuvimos la dicha de competir con mi madre. Mi madre, pues. ¿Quiénes son nosotros? Mi hermano Alejandro Mercado, el indio deportivo, que también es entrenador y competidor de powerlifting. Mi madre Mili García, que había sido ya campeona nacional abierta varias veces, y yo por primera vez pudimos competir juntos como familia en el estado de Texas, en el campeonato estatal de Texas de la federación NASA, se llama NASA, con base en Houston, Texas. Pero ¿qué sucedió en ese evento? Bueno, tuvimos la bendición, ¿verdad? Y la dicha de los 3 llegar en primer lugar. Es la primera vez que, aparte de que competimos juntos, pues los 3 logramos el primer lugar. Y eso fue un récord para el estado en ese momento. La gente no sabe que este señor también es músico. Háblenos sobre la época que ha estado también con la música. Bueno, gracias a Dios también, pues siempre he sido un aficionado de la percusión, y empecé a tomar clases de percusión con el conguero de la Sonora Ponceña en su momento, que es Georgie Padilla. Iba a Ponce los fines de semana y él me daba clases de percusión. Cuando yo entré al ejército, empecé a tocar con las bandas del Army. En el Army había, en la base donde yo estaba, en Port Leonard, habían grupos de salsa, pues yo empecé a tocar con conga o boy timbal con los grupos, y luego al yo salir a la vida civil en Texas empecé a tocar con orquesta, y me tocó tocar con varias orquestas. Toqué con Harlow, con el distinto Harlow Texas, toqué con
y ahora mismo, últimamente, tocando con Oro Sólido, tocando merengue y con otros grupos locales. Y ha hecho una incursión a un deporte que no es del agrado de muchas personas. Cuénteme de esa historia. De la lucha libre. Bueno, bueno, la lucha libre, ¿cómo surgió lo de la lucha libre? Pues mire, ustedes saben que yo hago cómics, yo tengo mi vida de cómics. Y uno de los temas que yo toco en mi cómic es la lucha libre, del estilo de Santos, el enmascarado de plata, de Blue Demon, de los luchadores clásicos enmascarados, que en su momento dado fueron superhéroes. Pues yo empecé a escribir un cómic de un luchador mexicano amigo mío, Aski, el guerrero maya. Y me acuerdo que hace 2 años atrás, para darle promoción, el promotor del Texas Latino Comic Con estaba en la lucha libre y me dijo, mira, para mover el Comic Con y mover los cómics tuyos y míos, vamos a hacer una lucha que incluya un luchador, ¿verdad? Un escritor, y por el bando rudo un luchador y un escritor, ¿verdad que sí? Que en ese caso, en el caso de los rudos, fue Bengalí y Héctor Rodríguez, que es el presidente del Texas Latino Comic Con, y por el otro lado estaba Aski de Mayaguario, que es el superhéroe de mis cómics, y yo, el que escribía sus cómics. Esa fue, así empecé a entrenar lucha libre con un montón de luchadores mexicanos. Tengo que decir que los entrenamientos de lucha son fuertísimos, son durísimos. Yo creo que porque yo levantaba pesa, eso iba a ser fácil. Usted me ha dicho en el teléfono que usted ha llorado. Fue fuerte. Sí, pero te voy a decir algo, hay alguien que dice que iba a ir a verlo usted luchando, el señor Arturo Soto. ¿Y cómo era que le pone el nombre suyo? Él me puso un montón de nombres. El avipón o el enmascarado de plata dorado, faltamente verde. Me decía el enmascarado espejuelado, me decía el saltamonte verde, como tú dices también. Y él me dijo que como él tiene, creo que un familiar en Texas, me iba a ir a ver. Pues yo tuve 2 luchas, la verdad que tuve 2 luchas, pues salí hecho pedazos, de verdad. Entonces, pues tengo 1 y 1 el récord como luchador, y la próxima va a ser en agosto. Y cuéntenos sobre esa experiencia. ¿Va a ser cuándo y en dónde se va a darle esa lucha? Bueno, es agosto 9, Texas Latino Comic Con en Dallas, Texas. Voy a estar presentando mis cómics, mi línea de cómics, y en ese momento, pues, vamos a hacer mi tercera y última lucha, porque yo creo que yo no voy mal. Pero espérese. ¿Saldrá vencido el equipo de él? No sé, pero vamos a hablarle algo. Hay otro luchador que él no menciona, Boricua Guerrero. Le hice un cómic a él hace ya 5 años que le escribí el primer cómic. Fíjate, eso fue uno de los cómics que más vendí. Tú tuviste el Free Comic Book Day aquí, que fue en Capitán Granuja, y fue uno de los cómics que más vendí, el de Boricua Guerrero. Fíjate, en estos días, antes de venir para Puerto Rico, Boricua habló conmigo y me dijo, mira, vamos a hacer el segundo, pero como yo estoy haciendo pues 2 proyectos, yo le dije, deja que yo termine y entonces te hago el segundo. Y ya hablé con él para posiblemente el año que viene le haga el segundo cómic a Boricua. Hay algo que él no menciona. Él tiene un documental que quiero mencionar, pero antes del documental quiero mencionar las crónicas de un Calgabate, un libro, muy buen libro, hablando de sus experiencias con los indios de Mayagüez. Pues ese libro salió en el 2010, de 2008. Me lo editó una compañía aquí que se llamaba John Louis von Neumann, que era una compañía de computadora. Pues sacó ese libro, tuvo distribución nacional, y ahora, tanto como ahora, en diciembre, espero sacar ya la segunda edición, que tiene más capítulos, o sea, tiene los capítulos bases del primer libro, pero en este va a tener como 4 o 5 capítulos más, fotografía y demás. La portada va a ser diferente, y eso es una de las cosas que estoy trabajando. Un documental de los indios de Mayagüez al principio, háblenos sobre ese también. Proyecto, no, todavía, vamos a empezar con el primero. Bueno, el documental, sacamos, el primero fue en el 2010, que yo creo que ustedes estuvieron presentes aquí en los cines de Mayagüez, ¿verdad? Se presentaron, me acuerdo que yo los vi allí. Y tú me dijiste, creo que yo te estaba conociendo, yo conocía a tu papá, para ti no te conocía. Decía, mira, no puedo, yo, claro, creo que sí. Pues mira. Yo lo conocía desde yo pequeño, pero no personalmente. No, tu papá creo que me escribió por allá, por San Luis, y yo creo que yo me había comunicado con él. Pues, coincidencia, él vivía en San Luis también. En el ejército, cuando estaba en el año. Bueno, en la cuestión del documental, lo que pasó fue que ese documental yo pues lo trabajé con Cinemovida, con Eduardo Rosado, que en este momento es director de cine, Katy García,
y Emanuel Rivera. Fueron las tres personas, fíjate, se llaman como el pelotero, Emanuel Rivera. Las tres personas que nosotros trabajamos el primer documental para allá, para el 2010, de los indios de Mayagüez. El documental se llamaba Los indios de mi pueblo, en honor a la frase de aquel famoso periodista mayagüezano, don Gabriel Castro. Una frase que él popularizó hace muchos años, pues así titulamos el documental. En el 2022 empezamos a trabajar con nuevo, o sea, no es el mismo del anterior, es una versión moderna de un documental que también va a tener un título parecido, pero no igual. Le cambiamos el título, va a tener la duración de 2 horas, y en ese documental, tengo que decirlo, entrevistamos al doctor, a tu papá, al doctor Roberto González Piña. Va a salir en ese documental, que en este momento está en proceso de edición, y nosotros lo retrasamos porque Eduardo y Katy, que son los que están trabajando este documental también conmigo, de Cine Movida, pues ellos estaban envueltos en una serie de proyectos, incluyendo la película Superestrellas de la Lucha Libre, que estuvo hasta hace poco. Pues en ese también tuviste la entrevista con el que hoy en día fenecido gran mayagüezano Eddie Olivares, que todo el mundo lo recordamos, tremendo pelotero y ser humano. Así que estamos pendientes a ese gran documental que ya está próximo a terminar. Sí, en el lugar donde nosotros entrevistamos a don Eddie fue el mismo que lo entrevistamos a usted, y fue gracias a ustedes, ¿verdad? Y le doy las gracias porque ustedes hicieron el contacto de don Eddie y también del lugar. Y eso fue cuando empezamos a filmar. Ustedes fueron las primeras entrevistas que hicimos cuando comenzamos a hacer este segundo documental de los indios. Quiero hablar algo muy importante. El señor Roberto Mercado hizo un cómic de los indios de Mayagüez que se llama Indios de Corazón, que estaba versión a color en el Isidoro Choro García del Parque de los Indios de Mayagüez, y también estaba en blanco y negro. Y hoy día he escuchado un pajarito, me dijo a mí que vienen con una versión nueva que se llama Una visa para un sueño. Eso es así. Ese documental, Indios de Corazón, originalmente se iba a llamar Destellos de Luz, era el nombre, pero mi editor me dijo a mí, oye, tú posteas en fotografías y artículos en la página de Indios de Corazón de Héctor Marrero. Pues yo le dije, pues déjame preguntarle a porque ese nombre lo puso él. Hablé con Héctor me dijo, sí, puedes utilizarlo. Pues entonces lo pusimos porque mi editor de Lucha Comics me dijo, ese nombre suena un poquito más comercial. Entonces, pues esa fue la idea. Entonces, pues hablé con él, pero el nombre original era Destellos de Luz. Una visa para un sueño. Ahora mismo, ¿de qué se trata? ¿Es el mismo concepto o qué? Ok, es el mismo concepto, es la misma historia. En el 1988, que es la final, 87-88, que narra el primer cómic, pues termina cuando el equipo iba a salir hacia República Dominicana para la Serie del Caribe. Ok, ¿qué pasó? Que yo lo terminé ahí, cuando el equipo iba a salir en el ferry, iba a salir en barco. Entonces, este nuevo se llama Visa para un Sueño. ¿Por qué? Porque no es por la canción de Juan Luis Guerra, sino porque yo había soñado que el equipo, antes de ganar el campeonato, iba a salir en un barco hacia República Dominicana, y normalmente cuando tú viajas, tú necesitas una visa. La visa viene del sueño. Y no habla la visa de credit card. No bueno, es la visa de entrar a un país que te dan cierta cantidad de días. Pues el segundo cómic, que lo estoy trabajando ahora mismo aquí en Mayagüez, quise hacerlo aquí, quise escribirlo aquí en el apartamento de mami. Trata sobre esa segunda parte, y lo estoy escribiendo aquí en Mayagüez. Espero terminarlo ya hasta fin de mes y empezar a trabajar con las ilustraciones. Háblame un poco más sobre esas memorias que usted tiene con los indios de Mayagüez desde pequeño, y el enamoramiento al equipo de los indios de Mayagüez. En ese tiempo que tú estuviste como Cargabate, de todos los peloteros que tú estuviste como amigo o como jugadores, ¿cuál fue el que más te ha impactado a ti como jugador? Bueno, yo creo que yo se lo había comentado anteriormente a los dos que yo vi refuerzo americano, Wally Joyner. Wally Joyner llegó aquí, y desde que empezó a practicar en Mayagüez, desde el primer día se le vio la disciplina. Ese hombre llegaba temprano al parque,
trabajaba en el bateo con José Manuel Morales, y eso lo vi yo, o sea, eso yo lo leí, yo estaba allí cuando él llegaba temprano al parque, y José Manuel Morales trabajaba horas y horas en su estilo de bateo, mejorándole la técnica. Él agarraba VP, extra VP. Después de eso, después de haber trabajado con él, se iba a un pequeño cuartito de pesas que había en el Isidoro García Viejo, en el anterior, y ahí trabajaba pesas por 1 hora. Después se iba a correr las escaleras del estadio, subiendo y bajando, y después de eso descansaba para jugar el juego a las 7:30, 8 de la noche. Y esa era la rutina que él tenía diaria. O sea, él tenía una disciplina y era un hombre bien serio en sus cosas, y pues yo lo vi y me encantó. De igual forma, nosotros vimos a uno que está en el Salón de la Fama hoy en día. Rorito, ¿cómo se llama ese jugador que emula lo que estaba haciendo Wally Joyner en esos tiempos? Albert Pujols. Albert Pujols hacía eso todo el tiempo y siempre llegaba como a las 11 de la mañana en San Luis, y yo sé de buena fe que el señor Wally Joyner ha dicho en entrevistas que él se convirtió el pelotero que era en Grandes Ligas por lo que hizo con los Indios de Mayagüez, gracias al señor José Manuel Morales. En vida le damos las gracias a José Manuel Morales en ayudar al señor Wally Joyner en haber hecho lo que hizo en Puerto Rico y en Grandes Ligas. Y a muchos puertorriqueños, No solamente a él solamente, pero quiero también mencionar que yo recuerdo en la época que Robertito era bad boy, que era también en los inicios de jugadores como Luis Raúl Quiñones, en el equipo que está en la portada del documental, del cómic, y también tenemos un amigo bien íntimo de la familia, un señor como Buggy Colón, aunque no era de la época que él fue bad boy, pero siempre ha sido bien amigo de nosotros. También han habido otros peloteros como el señor Luis Papa Rivera, que estaba en el equipo, y Bobby Bonilla jugó con los Indios de Mayagüez, John Cangelosi. Nosotros podemos mencionar muchos de estos peloteros que yo vi cuando era más jovencito, que llegaron a estar en Grandes Ligas, y es como hemos hablado anteriormente, que en Puerto Rico venían las personas de alto calibre en cualquier deporte, incluyendo la lucha libre, cuando venían los pastores de Nueva Zelanda y diferentes cosas así. Iron Chic, Randy Macho Manzaba, toda esa gente. Todo, igual que el béisbol. Esto era como la liga menor para ellos subir a las Grandes Ligas. Y, joven, ahora voy a hablar algo muy importante. El significado para ti ser bad boy de los Indios de Mayagüez, ¿cómo fue lo que te ayudó más en tu carrera luego de haber sido bad boy? Mira, ¿Qué te ayudó? El tu ver la disciplina de jugadores como Wally Joyner o jugadores profesionales, o sea, yo te menciono a Wally Joyner porque fue una superestrella luego, pero la disciplina que tenía jugadores como Polonil, Bobby Bonilla, Luis Raúl Quiñones, Tom Pagnosi, bueno, todos los Vince Coleman, Andy Van Slyke, que también estuvo en Mayagüez. Yo ver la disciplina, la dedicación que tenían esos jugadores para convertirse para ser los profesionales que ellos eran en el momento y fueron después en las Grandes Ligas, pues eso me enseñaba a mí que el trabajo duro, el trabajo serio, ¿verdad? La disciplina física, mental y cuidarte físicamente era una de las herramientas que tú necesitabas para ellos poder haber sido lo que fueron en las Grandes Ligas, superestrella, el trabajo duro, y eso me enseñó mucho de que para todo en la vida tú tienes que trabajar fuerte. Pero no solamente te ayudó en eso, tú luego de eso te convirtiste en militar. Sí, eso fue otra disciplina más. Sí, entré al ejército en el año 1999 y me tocó pues la primera base que yo estuve como soldado activo fue en Missouri, fue en Fort Leonard, Missouri. Miren a ver si Robert tiene tanta disciplina y tanto temple que hoy día es un maestro. También, eso. Y de Kindergarten, yo estuve en los Kinder el año pasado, estaba como Arnold, Kindergarten Cup, pero son cosas, mira, yo digo, si tú te propones, todo lo que tú te propones en la vida, si tienes disciplina, todo lo puedes lograr. Y eso fueron cosas que yo aprendí desde pequeño, gracias
primero que nada, a mi madre, ¿verdad? Porque mi mamá tenía una disciplina para las pesas que todavía a sus 76 años sigue compitiendo, sigue entrenando. Eso fue otra cosa que aprendí muchísimo. Luego, los indios de Mayagüez, los peloteros profesionales, la disciplina que tienen, todas esas cosas, si tú estás y las absorbes, tú las puedes aplicar en tu vida en lo que sea. Y son enseñanzas de la vida que te sirven para siempre. Diga otra pregunta, doctor, que tengo yo múltiples más. No, haz las preguntas que sean porque tú eres el que está llevando el programa y pues, aprovecha que está Robert aquí que se va y no lo vas a poder hacer. Voy a tirar algo rapid fire. Él debe saber lo que es un rapid fire. ¿Sabes lo que es un ping pong? Ping pong, no, bueno, me imagino. ¿Qué es un ping pong? Tú me tienes una pregunta difícil y yo trato de tirarte la pasar. No, no una sola, no sola una, múltiples. Yo voy a decirle un nombre a un pelotero y rápido tú dices lo primero que piensas. Dale. ¿Estás listo? Sí. O cualquier deportista, no tiene que ser pelotero. Usted, doctor, lo puede decir. Si me lo sé, si no me lo sé. No, vamos a decir, si yo digo John Cangelosi, ¿qué usted dice? Velocidad, un robador de base, excelente ser humano, muy humilde. Una palabra. Ok, rápido, velocidad. El señor Mon Rivera. Tengo que decir no, porque fue dos cosas él. Excelente cantante de música de la plena puertorriqueña, plena mayagüezana, y jugador de béisbol profesional con el Mayagüez India. Mambo de León. Jocoso, siempre de buen humor, excelente lanzador. Gabriel Chori Castro. Un cómico de primera, fanático indio. Chucho Avellanes. Buen cantante, excelente cantante. Le pusieron el Teatro Barba su nombre. Aquí de Mayan Warrior. Mi compañero, mi superhéroe, los cómics que yo tengo y casi es como si fuera otro hermano. Coco Cordero. Excelente jugador, excelente pelotero y ahora dirigente exitoso. Blue Demon. Mi amigo, portador de la máscara de una leyenda, su padre era una leyenda. Y él también, Carlos Colón. La leyenda de la lucha libre en Puerto Rico. Boogie Colón. Mi hermanazo, tremendo primera base. Luis Raúl Quiñones. Ese tengo que decir varias cosas. Luis Raúl cantaba. No era solamente, es hoy día. Luis Raúl canta, era un bateador de clutch y era un jugador que jugaba muchas posiciones, era utility, muy bueno. Jugó en Grandes Ligas con varios equipos también. Gran amigo. Yo tengo otra buena. Jorge Aranzamendi. Fue jefe de nosotros allá en Mayagüez, temporada 87-88. Excelente ser humano y aparte de eso, es una persona muy versada en el béisbol, especialmente fue coach también y fue scout de Grandes Ligas. Gómez. Para mí, de los mejores dueños no solamente de Mayagüez, de la liga entera, gran ser humano y un experto en béisbol. Madamo. José Manuel Morales, disciplina pura, nosotros lo veíamos como un papá, aparte de que fue un excelente bateador, fue un Iván Méndez. dueño del equipo de Mayagüez, estricto, serio, pero también hizo su trabajo como Johnny Flores. comentarista deportivo, querido pues. Yo voy derechito por el plato ahora. Derechito. Arturo Soto, para mí, el mejor narrador que ha tenido Mayagüez en la historia y uno de los mejores de Puerto Rico. Ernesto Díaz González. Excelente narrador de béisbol y baloncesto, también fue dueño del equipo de San Juan y también tuvo caballos, me parece, estuvo envuelto en equipo. Billy García. Ay, mi madre, mi mamá, levantadora de pesa, la que ponía disciplina, excelente levantadora de pesa y mejor mamá. Roberto Mercado Senior. Pues mi papá fue el que me llevó por primera vez a un parque de béisbol. Papi fue un fanático de los indios de toda la vida, gracias a él soy indio también. Herb Bacua. Wow, tremenda tercera base. Metepalos también, miembro de uno de los mejores equipos de la historia, 7-7-7-1. Indios de corazón. El cómic. Wow, esa ha sido la anécdota más extraña, más bonita que yo tuve en mis 8 años de cargabate. De verdad que sí. Eso fue una historia muy especial. Crónicas de un cargabate. El resumen de mis 8 años como cargabate, mis experiencias contadas para el disfrute de las personas. Diga uno, doctor, lo que pienso dos más. No, ya yo prácticamente no quiero abusar de... No, yo voy a darle duro con el comentario.
¿Qué pasa? ¿Cuál? El señor José Juan Barea. Bueno, para mí uno de los grandes baloncelistas de la historia, mayagüezano, y felicidades, ¿verdad? Que él va ahora a ser parte del coaching staff de los Denver Nuggets. Sabemos que él sigue todo tipo de cosas, o le voy a mencionar otras cositas más de diferentes facetas. Benicio del Toro. Ese es mi actor favorito, boricua, de verdad que sí. Estuvo en Star Wars también, estuvo en Marvel, ¿sabes? Tuvo personajes en Star Wars y en Marvel también. Mi actor favorito, Samuel Benjo. Hábleme sobre esa experiencia de haber estado en una actividad de presentación de el señor Armandito Torres. Wow, gracias por invitarme a ustedes, de verdad, a ti Rorito y al doctor González Piña, de verdad que la pasé de show allí, me encontré, aparte de ver esas excelentes anécdotas que estaban contando en la tarima, de la historia del baloncesto de San Germán, de la trayectoria de Armando Torres con Flor Meléndez y con los demás panelistas. Me gustó encontrarme con un compañero de escuela que su hijo, Javier Torres pues era uno de mis amigos de escuela y fue un momento, hacía más de 20 años que yo no lo veía ni hablaba con él. Fuji Santori. Santori era el gurú. Lo que hace tu papá ahora, pero tu papá lo hace más científico. Él decía que tenía una bolita de cristal. Fufi fue tremendo baloncelista, ¿sabes? No solo baloncelista. Cantaba. Manuel Rivera Morales. Él era tenista, él era Sí. un all-around. Y él cantaba, Cantaba, guitarra. Ese, Manuel Rivera Morales. El mejor narrador del baloncesto en Puerto Rico de la historia, ¿sabes? Cuidado sin mundial. Bueno, Y por último, quiero que le dé promoción a todos los proyectos que usted está trabajando actualmente y en el Comic Con, lo que va a ocurrir en agosto. Para que la gente que están escuchando por el mundo entero, para que la gente sepan que pueden ver a Roberto Mercado en tal lugar y que le puedan comprar todo lo que usted tenga. Pues mira, hay una cosita que no mencioné ahorita y que no mencionamos, ¿verdad? Ya me dieron el permiso de decirlo, ¿verdad? Lo que la gente de Cine Movida y de Monumenta Films, el cómic va a ser adaptado o está ya en proceso de preproducción para ser adaptado en un cortometraje. Va a estar bajo la dirección de un muchacho de Río Grande, un director talentoso que se llama Sebastián Ortega y es Clemente, el segundo apellido es Clemente. Yo le pregunté sobre familia de Clemente y me dijo, posiblemente. Bueno, ahí estamos. Hay otro muchacho que está con él que es de Cabo Rojo, se llama William Rodríguez y otro se llama Carlos Santana que es el escritor del guión. Ellos están ya preproduciendo el cortometraje del cómic Indios de Corazón, Destellos de Luz. Ellos le van a cambiar el nombre, pero por ahí va. Otra cosa es Misa para un Sueño, que está en trabajo ya, es la segunda parte del cómic Indios de Corazón. Esa está en proceso. El documental de los indios, que va a tener la duración de 2 horas, esperamos ya tenerlo listo y terminarlo para antes de diciembre. Pero espérate, antes que termine con eso, hay un amigo en común de los cangrejeros. Esquifón entró para asesorar a los muchachos de la producción, un experto en Santurce y pues para mí de verdad fue una bendición porque tú sabes que él fue el director de 3000 del cortometraje 3000 y aparte de eso él es un fanático y un conocedor de los cangrejeros de Santurce. Tú sabes su amor por los cangrejeros. Ok, sigue después de... Sí, lo que te estaba diciendo era el documental que esperamos tenerlo ya para diciembre, tenerlo listo ya. El cortometraje que eso va, lo primero que se planea es que va a participar en un festival de cine que se llama el Super Hero Fest, que eso lo está auspiciando Cine Movida. ¿Y qué es eso? Pues cortometrajes de adaptaciones de cómics. Y uno de los cómics participantes es el de Indios de Corazón. Y pues estará participando. Pero no hablaste de la pelea que tienes con Aki. No, bueno, en pareja, sí. Pues es la revancha contra Héctor Rodríguez y Bengalí. ¿Quién ganará?
No, esta vez vamos a ganar nosotros, no le vamos a dar break porque el No, árbitro, no habrá trampa. No habrá el trampa. árbitro no la jugó sucia y vamos a estar bien pendientes. Pero porque el espérate, árbitro no- ey, bueno, Sí, pero no hay posibilidad de traiciones. no creo, no puedo. No creo. Ay, yo soy superhéroe, no puedo. Pero si podemos pensar para una cuarta. No, ya van 3, no sé si aguante 4. Pero doctor, algo que no menciona, porque él está mencionando lo que va a pasar en la lucha libre, si muchas personas se creen que la lucha libre es verdadera. El entrenamiento es fuerte, eso tengo que decir, los macetazos que me dieron no eran de mentira, de verdad que está listo. Pregúntale a Bad Bunny si los cantores con el palo eran... Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a Backlash, él se lo gozó completo. Ay, y por cierto, esa es mi última pregunta, que gracias al doctor mencionar esta pregunta. ¿Qué usted pensó? Yo sé que usted no es fanático de Bad Bunny en el mundo de la música, pero ¿qué usted piensa sobre Bad Bunny incursionar a la lucha libre y que Triple H dijo él mismo personalmente que él quiere 1000 Bad Bunny en su empresa como tal? Bueno, una cosa que tengo que decir positiva de esto es que yo sabiendo el entrenamiento que requiere, nada más tú treparte un ring y el proceso de la dedicación que tú tienes que tener y como tú expones el cuerpo, porque no solamente los macetazos que tú haces, son las caídas, ese ring es duro. Y yo ver que Bad Bunny pasó por ese proceso y hizo varias movidas en el ring, pues para mí merece su respeto. Usted siendo una persona común y corriente que tiene un trabajo de ser maestro, usted tiene que entrenar después de esto, pero esto es una superestrella mundialmente que tiene que barajear él de ciudad en ciudad para conciertos y hacer todo lo demás y entrenar para la lucha libre. ¿Verdad que fue difícil? No es fácil, eso no es fácil, la verdad que esto requiere disciplina, dedicación y doy fe de esto, no es fácil. Tienes que tener la habilidad también, porque sí, claro. Esos golpes, ¿verdad? Algunas veces se amortiguan y todo eso, pero una caída de esa, cuando te tiran contra el piso, te puedes desnucar. Cuando tú estás en la última zona, ¿cuerda? En la última como hacía el Undertaker, tú vienes, te caes y te das con las mesas, muchas de ellas se rompen, todo eso uno lo sabe, pero tienen que estar físicamente y mentalmente bien entrenado y capacitado para hacerlo. Una mala caída te puedes anular para el resto de tu vida. No, y una de las cosas que, verdad, yo tengo que decir que me benefició fue mi entrenamiento físico de las pesas. Yo no hubiera estado en las pesas jamás ni nunca hubiera aguantado ese entrenamiento. Porque yo te digo, yo pasé por el ejército, yo pasé por un basic training, es duro. Y esto es tan duro como eso. Así mismo te lo digo. ¿Tú sabes cuál es la primera 2 cosas que te ponen a hacer? Que a lo mejor la Bad Bunny lo hicieron. Lo primero es que tú tienes que armar un ring. Y eso es peor que una mudanza. Cargar tu hierro, las sogas, las maderas, los paneles. Todo eso, los nuevos los ponen a montar el ring. Y número 2, te dan todos los que te están entrenando, te dan un palmetazo en el pecho, pero con fuerza. Y a mí me marcaron el pecho como... Todo el mundo te da un palmetazo. Esos es como ritos de iniciación. Eso es como si fuera una iniciación en una sororidad o cualquier cosa así. Me paparon el poco, pero sí salí maltrecho, de verdad que sí. Eso se lo hacen a todos los luchadores y yo tuve que pasar por eso. Y estoy seguro que a Bad Bunny tuvieron que hacerle lo mismo. Por eso vamos a darle las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de hoy y dejar algo para otra ocasión, porque es que yo veo que el tipo es tímido. Siempre ha sido tímido conmigo, pues. No le puedo hacer mucho tienes que aprovechar porque es tímido. Por eso tengo que aprovechar, porque siempre lo he conocido, ha sido tímido. Pero le damos muchas gracias a todos los que están en sintonía al Camerino Deportivo, que pueden darle, suscribirse en el Camerino Deportivo en la red de YouTube, el Camerino Deportivo, en Instagram con una O y 2 O, en Threads, al igual que en la plataforma de TikTok. Y recuerden que este caballero aquí tiene estos proyectos porque se lo propuso, y el mensaje que queremos darle a la juventud, que uno puede lograr lo que quiere si uno se lo propone, como yo lo he hecho a través de mis entrevistas
Yo siempre he querido ser locutor deportivo y entrevistarle a las personas. ¿Por qué? Porque ese era mi sueño desde la infancia, que el doctor pueda dar fe de eso. Le quiero dar muchas gracias por todos que estuvieron aquí conmigo y gracias a Roberto por estar aquí con el doctor y conmigo. Buenas tardes a todos y será hasta la próxima ocasión.